A menudo hay una pregunta que siempre aparece, si, es un, si un lector se forma o si un lector nace. Es muy posible que la ciencia y los genes hagan que un lector, un niño, esté mucho más propenso a ser un buen lector. Yo no puedo dar esa respuesta. Sí puedo dar una respuesta en relación a mi especialidad, que es la lectura y la literatura infantil. Y puedo decir claramente que un lector se forma. Se forma primero en la multiplicidad de textos. Y yo voy a hablar específicamente hoy sobre los textos literarios. Y cuando hablo multiplicidad de textos, hablo de variedad de textos literarios. Que en definitiva estamos hablando del texto narrativo, del texto poético y del drama. Dentro del texto narrativo podemos encontrar los cuentos, las leyendas, la novela, y dentro de la poesía los colmos, las adivinanzas, las poesías narrativas, las poesías con rima, la poesía sin rima. Y dentro del drama, el teatro y también las comedias musicales. En definitiva, cuando hablamos de multiplicidad de textos, de variedad de textos para formar a los lectores, tenemos que pensar en esta variedad. También hay una pregunta que vienen realizándome hace más de unos meses. ¿Qué pasa con la lectura y la literatura en estos tiempos de pandemia? Yo he visto, he transitado y he recorrido estos meses y con sorpresa, primero noté una gran diversidad en las redes de diferentes tipos de textos. Desde las editoriales, los ministerios de educación, las fundaciones, agrupaciones de actores, agrupaciones de narradores. La realidad es que las redes hoy han sido o han ayudado a difundir la literatura, los textos, de una manera verdaderamente maravillosa. Y allí nos encontramos con otro cambio que yo he notado. El cambio del mediador y del promotor de lectura. Antes estaba fuertemente vinculado a las instituciones y a algún integrante de la familia. Hoy, con esta nueva modalidad, con estas posibilidades de, de las redes, de acceder al texto, con, digamos, en PDF, en escuchando al autor leer su obra, escuchando un narrador, escuchando la voz del docente. Eh, He visto que también los mediadores en las familias también han cambiado de rol. Hoy, antes estaba quizás eh, en una sola persona, o en mamá o en papá, y hoy participan
la tía, participa el hermano, participa el mamá, papá, bueno, los docentes, el ordenanza de la escuela. Bueno, es maravilloso la cantidad de actores e integrantes que participan en esta nueva alianza que ha tenido la literatura con las redes, alianza que ha permitido verdaderamente estar presente y permanentemente en los hogares. Y ahí también hablo de un espacio donde ya los espacios empiezan a cambiar. Un espacio termina siendo un rincón pequeño al lado de la ventana o en la cocina o en la habitación o en el lugar, digamos, más cómodo que uno va buscando para poder leer, para poder encontrarse con esos textos. Por cierto, hay algo casi inevitable que yo comparta con ustedes, que es el libro como objeto, el libro en la mano, el libro que abraza, el libro que verdaderamente uno huele, el libro que uno huele, el libro que uno abre y puede encontrar alguna maravilla, es algo que no se va a perder nunca. O sea, bienvenida a las redes, bienvenida la multiplicidad de textos que vienen circulando, pero bienvenido también la posibilidad de tener un libro en la mano, la posibilidad de leer uno con el libro en su propiedad. Así que el libro es algo único. Dicho esto, esta introducción, hoy quiero compartir con ustedes en esta idea de formar lectores, en esta idea de posibilitar la mayor variedad de textos. He pensado en este primer ciclo, en chicos que ya empiezan a leer, a conocer la lengua, ya son lectores convencionales y van leyendo, algunos con dificultad, otros empiezan ya a leer solos, a proponerles, en esta variedad de textos, a proponerles algunos ejemplos. Se presenta, bueno, obviamente, como dije, la poesía. Quiero Poesía es un libro de 4 autores, 10 poesías cada una. Está Florencia Eses, está Melina, está Graciela Repum, y estoy yo también en esta antología. Y lo interesante es que haya 40 poemas, 10 poemas cada uno, 10 poesías. También van a encontrar algo que gusta muchísimo a los chicos y uno puede jugar muchísimo con él, que son los caligramas. Cada uno de los autores tiene un caligrama, una poesía hecha dibujo, que tiene obviamente un sentido particular, proviene obviamente de la belleza de las palabras y del trazo. Algo muy sencillo y muy
interesante para poder jugar y crear en estos tiempos. Digo en estos tiempos y siempre. Uno a veces empieza a incorporar cosas de estos tiempos, lavarse las manos cotidianamente, y por ahí también empieza a incorporar cosas como escribir un caligrama, escribir unos versos, escribir alguna carta. O sea, hay posibilidades que estos tiempos tan difíciles nos da, y como dije, esta alianza nos ayuda a seguir creciendo y a seguir formándonos como lectores. Les decía la poesía. También dentro de la poesía hablamos de los trabalenguas, los colmos, los tantán. Y allí les voy a proponer dos libros que son, digamos, que acompañan. Uno es A la Rueda Batata, que es una antología de rimas, canciones, adivinanzas, piropos. Y la otra es Una Ronda de Poesía, que es una compilación y recopilación de autores latinoamericanos, algunos muy conocidos. O sea, con esta posibilidad podemos circular un texto tan potente como es la poesía, y a su vez un texto tan breve que lleva en sí el tiempo, casi diría, de pequeño, de compartir un instante que uno puede, por supuesto, leer a los chicos, y a su vez el chico puede tomar ese texto, ese libro, ese PDF y leer. También quería proponerles cuentos. Dentro de los cuentos y novela. O sea, hoy tenemos dentro de los cuentos están los cuentos del mundo, que verdaderamente son maravillosos en relación a poder conocer distintas historias del mundo, cuentos tradicionales, donde tenemos África, tenemos Asia y tenemos Europa. Son 12 cuentos, en algunos son un poco más, cada libro, y allí podemos recorrer por distintas culturas, distintas instancias dentro de lo literario y dentro de lo que es el cuento tradicional y folclórico, recopilado obviamente, y en este caso con la pluma de Margarita Magné. También quería compartir con ustedes la novela. Hoy voy a proponerle, hay una serie que se llama Abrazo de Letras, pero le voy a proponer, digamos, dos novelas muy impactantes para mí. Una es Melina, la maguita del altillo. La otra es Ahora soy Pérez, que es una secuencia muy interesante de la historia del ratón Pérez, un ratón que verdaderamente nos acompañó en el crecimiento, en el crecimiento personal de nuestra boca,
Miren qué cosa, la boca, la voz y los dientes y ese secreto tan oculto de ponerlo abajo de la almohada. Bueno, este ratón, que es un compendio de 3 libros, yo les recomiendo Ahora Soy Pérez para este momento, pero también tienen los otros dos, ¿no? Que son Quiero Ser Pérez y Todavía Quiero Ser Pérez. Les propongo una novela para chicos y chicas, que es una selección de cuentos de enorme calidad que se llama Dale Campeón. Dale Campeón. Eh, Les recomiendo también Pichón de Hadas. Pichón de Hadas, un libro magnífico eh, para este primer ciclo. Y también me animaría a compartir con ustedes la historia. O sea, la historia novelada, que es tan importante en el momento de poder entender nuestro pasado, para poder entender nuestro futuro, nuestro presente. Y no hay mejor manera que leer una novela donde mezcla la ficción, donde está la realidad y donde hay personajes históricos propios de nuestro país con acciones y anécdotas. Te propongo La Guerra de Harina, un libro donde uno va a entender qué pasa hoy en los carnavales también del noroeste y por qué se tiran harina. Les propongo también un libro que se llama Jurando a Marte. Un libro que nos compromete en entender un hecho tan importante que es la jura de la bandera y un recorrido que hace la novela por Rosario, una maestra muy curiosa por poder conocer más, para darle a sus alumnos este encuentro tan preciado que es jurar la bandera. Y en esta novela hay de todo. Hay historia, hay romance, hay aventuras, hay documentación. Así que también una propuesta histórica. Y para acompañar ese libro está Una bandera a orillas del Gran Río, que es una novela justamente también sobre Belgrano y para entender esa creación de la bandera. No puedo dejar de, en esta recorrida, invitarlos en esta narrativa. Fíjense que hablamos de cuentos en su variedad, cuentos tradicionales, cuentos con temáticas diferentes. Hablamos de novelas, novelas cortas, novelas un poco más largas. Y el clásico también es importante. ¿Por qué leer clásicos? ¿Y por qué en cada edad leer un clásico es muy importante para la formación? Un clásico va a estar presente. Es algo totalmente que va a estar presente toda la vida. Entonces tenemos adaptaciones de clásicos para después poder llegar cuando uno
crece, si quiere, crece como lector y crece con edad, si quiere volver a encontrarse con el texto, pero con el texto real, pero ha, ya ha leído una muy buena versión. Un texto clásico del cual yo estoy, bueno, me ha acompañado toda la vida. Son dos textos que me han acompañado toda la vida. Es El Mago de Oz, un texto que para mí deben leer todos, por, por el compromiso que tiene Dorothy en poder ayudar a sus amigos y en el compromiso de también poder transitar por un mundo mágico, pero volver a su lugar. Un libro muy simbólico, un libro que lo puede leer un chico a partir de los 6 años, pero también lo puede leer un chico de 14, 16, 18, 20. Un libro que verdaderamente puede llegar a todas las edades. Pero propongo leerlos desde los 6, 7 años. El Mago de Oz. Lo debo tener por acá atrás. Sin que se me caiga nada de la biblioteca. El Mago de Oz. Maravilloso. Y el otro texto que también hace entender las aventuras y nada, todos los... la historia también. La historia. Y la amistad. Los Tres Mosqueteros. Para mí son dos clásicos universales, increíbles, necesarios. Y fíjense, hablamos de poesía, hablamos de narrativa, hablamos de... Y también hoy lo que les quiero... En las novelas es infaltable digamos, una saga que ha hecho Margarita, que son Los Días de... que uno viene que los chicos vienen leyendo desde sala de 4 años y los terminan de leer a los en cuarto grado, quinto grado y tienen toda la colección, días de escuela, días de playa, días de campamento, día de montaña, una saga maravillosa. Eh, por último quería dos cosas compartir con ustedes. Una, hemos hablado de novela, hemos hablado de cuentos y estoy buscando algo magnífico que es el teatro. Justamente los días de